Ya, tengo entendido que ahí se está viendo. Vamos a continuar con la presentación. Les recuerdo que lo que estamos viendo es conceptos relativos al Estado y la división de poderes, que es lo que más o menos vamos a ver en la prueba, seguramente no la próxima semana la prueba de historia, sino que en 2 semanas más para que podamos avanzar un poquito. Y lo que estamos viendo entonces son estos conceptos súper importantes respecto a la organización de un Estado, ya que fueron los que le nombré recién: nación, Estado, gobierno, régimen político, ley y derecho. Acuérdense, el Estado es lo permanente, la nación es la que compone al Estado y el gobierno son los que dirigen o administran ese Estado. Súper importante, chiquillos, que tengan diferenciados esos 3 conceptos. No es lo mismo nación, Estado, gobierno. Son distintos. Soberanía, chiquillos. A ver si por el chat me pueden decir qué es la soberanía. ¿Han escuchado esa palabra? Soberanía. Es súper importante porque es algo que todos nosotros tenemos. Todos los seres humanos, todas las personas tenemos la capacidad de soberanía. Y esa soberanía, nosotros como personas, se la traspasamos al Estado y a las autoridades. ¿Para qué? Y ahí viene la definición: es la capacidad que nosotros tenemos como pueblo para decidir en forma independiente qué régimen de gobierno tenemos y qué leyes tenemos. Soberanía es la capacidad de decisión que cada uno de nosotros tiene. Pero, lamentablemente, siempre hay que poner un pero. Por ejemplo, en Chile somos 17 millones de habitantes, ya casi 18. ¿Podemos gobernar los 17 millones de habitantes? No, no podemos gobernar todos. Por lo tanto, lo que hace el pueblo, lo que hacen los ciudadanos, es traspasar su soberanía a representantes. Y como dice ahí, desde el más pobre al más rico, traspasa su soberanía, su capacidad de tomar decisiones, se las traspasa a autoridades. ¿Cómo las traspasamos en un sistema democrático? A través de la elección, a través de el sistema democrático. Es decir, nosotros elegimos autoridades. Nosotros vivimos en Chile bajo una república democrática. ¿Qué quiere decir eso? Que no mandamos todos, sino que cada cierta cantidad de tiempo vamos a votar y elegimos representantes. Eso se llama democracia representativa. Hay países que ejercen democracia directa, como por ejemplo Suiza. En Suiza, permanentemente se hacen plebiscitos, es decir, la gente va a votar por las leyes que se van a aplicar. En Chile no hacemos eso. Nosotros elegimos a diputados y senadores para que ellos elaboren las leyes. ¿Se entiende? Traspasamos entonces nuestra soberanía a las autoridades. ¿Cómo fuimos avanzando en esto? Bueno, desde la época de los griegos, hace 2500 años atrás, que fueron los que inventaron el concepto de democracia. Democracia es una palabra griega. Demos, pueblo; cracia, poder. Kratos, el poder del pueblo. Pero durante siglos se ocultó la democracia, no estuvo como un funcionamiento en las naciones o en los estados, y se aplicaron otros sistemas,
como por ejemplo la monarquía, como por ejemplo el imperialismo, como por ejemplo las dictaduras, que son regímenes de gobiernos que no tienen democracia. Pero a partir del liberalismo de fines del siglo XVIII y la Revolución Francesa, es que nace entonces el concepto moderno de democracia y el concepto moderno de división de poderes. Vamos, para ir un poquito, no finalizando, pero para ir cerrando un poco las ideas, Estado. Y aquí tomen apuntes, chiquillos. Yo se los voy a mandar esto, pero es necesario que lo entiendan bien porque les voy a preguntar, no así en la prueba, les voy a preguntar en que ustedes tengan que pensar, ¿qué es el Estado? Como habíamos dicho antes, es la representación jurídica de la nación. Es decir, una nación se organiza, crea leyes y le entrega a este organismo que no existe tangencialmente. El Estado no es una cosa que nosotros podamos tocar, el Estado es algo intangible. Y en el Estado es donde está la representación jurídica nuestra. Nosotros confiamos en el Estado. Y como dice ahí, el Estado es también una sociedad política autónoma, que tiene soberanía sobre su territorio. Es decir, por ejemplo, Chile, las leyes que aplica Chile o las leyes que dicta Chile, las hace de manera soberana, las hace de manera independiente. Y no depende de otros países para poder normar esas leyes. Así como Chile tampoco tiene la capacidad de normar las leyes de otros países. A eso se refiere el término soberanía en cuanto al Estado. Somos naciones independientes. Los principales objetivos del Estado es organizar la vida de una nación y lograr el bien común. Y ahora les pregunto yo, y quiero que me escriban en el chat. ¿Dónde ustedes notan que vivimos bajo un Estado independiente y en un Estado chileno? ¿Dónde ustedes ven el Estado? Por favor, escríbanme en el chat. La prueba va a ser con alternativas, va a ser a través del sistema de WebClass. Ahí yo se las voy a cargar. Pero quiero que me digan, despierten, vamos. ¿Dónde ustedes notan el Estado? ¿En qué lo ven? ¿En qué ven, dónde ustedes dicen estamos bajo un Estado? ¿Para qué sirve el Estado? Ustedes que ya son prácticamente adultos, que están entrando casi en la mayoría de edad, ¿dónde ustedes ven que hay una función del Estado? ¿En qué se nota el Estado chileno, por ejemplo? A través de las organizaciones políticas, sí, es una forma, pero una forma más directa. Anyara o los demás, ya pues chiquillos. Mailing, todo el resto. ¿Dónde ustedes notan que hay una organización del Estado? Que hay un Estado chileno. Administración, ya, pero más en lo concreto, chiquillos. A ver, yo, por ejemplo, estoy en mi casa ahora y mi casa es propiedad privada. Yo la compré, yo la pagué, yo la administro. Nadie se puede meter en mi casa porque es parte de mi espacio. Pero ¿dónde está el Estado? ¿En qué nos damos cuenta que existe un Estado chileno? ¿O ustedes nunca han sentido que estamos bajo un Estado? Ya, muy bien, Benjamín. Era lo que estábamos hablando en clase. En las leyes. Las leyes las dicta el Estado, las organiza el Estado. Muy bien, Valeria. El pago de impuestos.
¿Para qué sirven los impuestos? Ya que entramos en ese tema de los impuestos. Exacto, Anjara. En casi todo se nota la presencia estatal. Chiquillos, ustedes cuando salen de su casa, generalmente ven una calle pavimentada, generalmente ven semáforos, generalmente ven luminaria. Eso es el Estado. El Estado es el que nos provee de servicios básicos públicos. Y cuando empecemos a hablar de la Constitución chilena, que es lo que ustedes saben, se quiere cambiar hoy en día, cuando empecemos a hablar de la Constitución chilena, vamos a ver cuáles son las limitantes que tiene el Estado chileno y por qué entonces se quiere cambiar esa Constitución. El Estado es el que garantiza el bien común, como les había puesto en la diapo. Por lo tanto, para que nosotros tengamos ese concepto de bien común, es que el Estado nos garantiza ciertas cosas. Y eso está a través de la Constitución. Por ejemplo, el Estado nos garantiza el derecho a la salud. Por eso existen los hospitales públicos. También existen en Chile las clínicas privadas, que son las que pagan las personas. Pero el Estado, sobre todo hoy día que estamos en tiempos de pandemia, y ustedes han visto, es el que le entrega a los ciudadanos el derecho a la salud. Por ejemplo, puede ser bueno o malo el sistema, pero para eso está el Estado, para llegar a todos los habitantes de la República. El Estado, como está diciendo ahí Anjara, se financia a través de los impuestos. Es la principal fuente de ingresos del Estado. Y con ese dinero, que son miles de millones de dólares, es que se financian las políticas públicas. Es decir, se financia todo aquello que tiene que llegar a todos los habitantes, tengan o no tengan recursos. Salud, educación, seguridad. Ustedes saben que existe. Por ejemplo, carabineros, las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa si el Estado no garantiza el bien común? Uf, tremenda pregunta, chiquillos. Tremenda pregunta. Si el Estado no garantiza el bien común, entonces entra en sí mismo en una contradicción con su propia normativa, porque la Constitución le mandata a quienes dirigen el Estado a que se preocupen del bien común. Acuérdense que el Estado es un organismo no tangible, es un organismo inerte, no tenemos la capacidad nosotros de saber, tú eres el Estado. Nadie es el Estado. El Estado es nuestra organización, es nuestra representación jurídica. ¿Quiénes son los que dirigen al Estado? Los gobernantes. Y ahí es donde entra la división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Si ellos no son capaces de garantizar el bien común, entonces entramos en crisis. Y entonces pasa lo que pasó a partir, Rodrigo y todos, lo que comenzó el 18 de octubre. El 18 de octubre se produce el estallido social y se produce en gran medida porque mucha gente consideró que no se estaban garantizando los derechos de todos ni el bien común de todos. Por eso, como dice Anjara en el chat, se quebranta la organización completa. Y la gente salió a las calles a reclamar por sus derechos, salió mucha a exigir la renuncia de todo el aparataje estatal. ¿Por qué? Porque sentía que sus derechos no estaban siendo respetados. Porque sentía que el Estado no estaba garantizando
lo mínimo para que nosotros mismos como ciudadanos lo mandatamos. Por ejemplo, la Constitución dice que como derecho nuestro es vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Ustedes creen que se respeta eso? El que nosotros vivamos en un medio ambiente libre de contaminación, teniendo ciudades que prácticamente están bajo una zona roja, como Quinteros, donde han puesto refinerías de petróleo, refinerías de cobre, donde hay niños enfermos, donde se botan los residuos de esa producción industrial. Ahí el Estado no llegó con la protección que tenía que llegar. Y cuando el Estado no llega, se produce esto que estamos viviendo hoy en día en Chile, que no es muy común. No es muy común que en Chile existan estos estallidos sociales. Por eso llama tanto la atención. Pasó ahora, pasó en los años 80, bajo la dictadura de Pinochet, pasó en los años 70 bajo el gobierno de Allende, pasó en los años 30 bajo la dictadura de Ibáñez. Cuando hay revueltas populares, se producen básicamente porque el Estado no está llegando a todas las personas. Exacto. Vamos, chiquillos, más adelante, a entender bien cómo funciona la Constitución que tenemos, ¿ya? Y por qué es tan contradictoria en nuestras vidas la Constitución. Y por qué es la Constitución la que permite que existan en Chile muchos abusos. Abusos en salud, abusos en educación, abusos en el acceso a los recursos naturales, como el agua, por ejemplo. Que no toda la población chilena tenga garantizado el acceso al agua potable es un abuso que la misma Constitución permite. Y a pesar de ya estar durante 30 años viviendo en un régimen democrático, se mantienen cosas que fueron escritas bajo una dictadura militar y no se ha actualizado lo suficiente. Y eso es lo que vamos a tratar de entender más adelante, y disculpen que siempre les diga más adelante, pero es que ahora estamos hablando de otra cosa, pero ya vamos a entrar en detalle a la Constitución y vamos a ver si es necesario cambiarla o no, porque cada uno tiene su opinión. Seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes van a tener la edad para poder ir y votar en las elecciones de octubre, que están programadas por lo menos hasta ahora, del plebiscito, y poder decidir conscientemente ¿está bien o está mal como estamos? El Estado, como es un organismo intangible, es muy difícil cambiarlo. Nosotros lo que cambiamos es la organización del Estado. El Estado chileno es soberano desde Arica hasta Punta Arenas, incluyendo, saben, las islas de Pascua y el archipiélago Sala y Gómez, Juan Fernández. Ahí es donde ejerce la soberanía el Estado chileno. Cambiar el Estado significaría que seguramente esto se dividiera en muchos estados. Chile es un estado unitario, a diferencia del Estado federal que existe en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en México. Chile es un estado unitario donde hay un poder central que es el Ejecutivo, es el presidente de la República. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que cambiar no es el Estado en sí, es la organización del Estado. Y eso tiene que irse renovando permanentemente. Y es lo que vamos a ir explicando. Exacto, se cambia la forma en que el Estado se gobierna. Eso es lo que tenemos que cambiar. La organización del Estado bajo el régimen de gobierno que tenemos. Y para terminar, chiquillos, porque ya se me acaba el tiempo, les voy a subir el Power y además les voy a subir la grabación
a YouTube. Pero quiero terminar con algo súper importante. Nosotros, como chilenos, tenemos una capacidad de soberanía. Cada uno, incluso ustedes, todos, tenemos esa capacidad y esa determinación nuestra de tomar decisiones. Pero como nuestras ideas no se pueden imponer al resto, es que elegimos representantes. Por lo tanto, y esto es súper importante, y tómenlo como idea central si quieren de la clase, no hay mejor sistema creado por el hombre que la democracia. ¿Tiene imperfecciones? Sí. ¿Tenemos que mejorarla? Sí. Pero siempre, siempre va a ser mejor una democracia que cualquier otro tipo de sistema que se ha creado hasta ahora. Por ejemplo, dictadura. Y eso hay que tenerlo súper claro, chiquillos, porque cuando tenemos estos casos de estallido social como ahora, entra en crisis la democracia. Pero eso no quiere decir que reemplacemos la democracia por un sistema autoritario, en que le demos nuestra soberanía, nuestro poder a una persona pequeña o a un grupo de personas. Porque la democracia no es solamente elegir a un presidente, no es solamente elegir a un diputado o a un alcalde. La democracia es lo que nosotros ejercemos día a día a través de nuestras libertades. Por ejemplo, libertad de expresión. Si nos limitan la libertad de expresión, si nos limitan la libertad de movimiento, si nos limitan el derecho a la vida, si nos limitan el derecho a la educación, a la salud, etcétera, etcétera, dejamos de estar en democracia. Y es lo peor que le puede pasar a un país. Por lo tanto, y para cerrar hoy día, la democracia es hasta ahora el mejor sistema creado por el hombre, por el ser humano, por la persona humana, para organizar un Estado. Y nunca debe ser reemplazado por otro tipo de sistema. Así que tengan súper bien en cuenta eso. Y sí, la democracia es el sistema que trata de garantizar nuestro bien común o bienestar común, como dice Anyara, y por eso, ahí dice Almendra, el voto debería volver a ser obligatorio. Sí, lamentablemente, cuando en una democracia existe la apatía ciudadana, sobre todo en los jóvenes, que son los más apáticos al momento de ir a votar, es que entonces tenemos autoridades que son elegidas por un grupo pequeño y que no representan la voluntad soberana de la nación. Por eso es súper importante ir a votar, chiquillos. Nunca, nunca pierdan, cuando se ganen el derecho a voto, nunca pierdan la oportunidad de ir a votar. Aunque vayan a votar nulo, no importa. Pero ya votando nulo, ustedes expresan una opinión. No votar es no expresar nada. No votar es seguir como borrego lo que elijan los que votan. Así que es súper importante el tema del voto. Ya, chiquillos, los dejo hasta aquí, que me tengo que ir a otra clase. Gracias por poner atención. Y chiquillos, de verdad se los digo, por favor, prendan sus cámaras. De verdad que yo en estos momentos me siento hablándole a una pantalla. No veo reacción, no veo una risa, no veo una cara apática. Por último, ahora para despedirnos, prendan la pantalla, para que me digan chao. Ya, díganme chao, con la pantalla encendida. Ahí veo a la Natalia, veo al Rodrigo, el Brian está con la luz apagada, parece. Maylin, la Vale, ¿vieron? Si es solamente prenderla para hacer chao. La Romina, para yo decirles, Almendra, ven que no cuesta nada si estamos todos en la casa, chiquillos. Da lo mismo si están acostados, si están en la cocina. Yo estoy en la cocina, no, estoy con el computador, no con el notebook. No puedo dar vuelta a la pantalla. Pero yo tengo la estufa acá, el refrigerador allá, el lavaplato.
Da lo mismo, chiquillos, pero mostrémonos, veámonos. Es súper importante eso. Sirve mucho al profe de incentivo verle las caras. ¿Ya? Me gustaría ver a la María José, a la Dayana, a la Araceli, al Yenegel, a la Anyara, a la Catarena, a la Constanza Sea, a la Camila, a la Sofía, a la Cata Cataldo, a la Romina. Me encantaría verle las caras para saber que están ahí. Andrea, el Benja. Ya, chiquillos, un abrazo grande. Cuídense. Ay, estoy muy fea, profe. Mírenme a mí, ¿ustedes creen que yo soy bonito? Ya, chiquillos, cuídense, abrazo grande. Mañana, no sé si les llegó el mensaje, voy a aprovechar ahora, esta es parte de comerciales. Mañana tienen consejo